propósito de Dios en esta mañana. Yo quiero que se ponga de pies y le dé lo mejor al Señor en esta mañana. La Biblia dice que estaban 120 unánimes juntos en el aposento alto. Y esta no va a ser la excepción, donde Dios va a derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne en esta mañana. Levántese, hermano, en esta hora y empiece a adorar al Señor. Empieza a decirle algo al Señor. Él está esperando que haya un corazón sincero en esta mañana y pueda decirle: heme aquí, Señor, he venido con un corazón dispuesto a adorarte en espíritu y en verdad. Si ese aplauso es para mí, está bien, hermano, muy bien ese aplauso. Pero para adorar a Dios hay que hacerlo, hermano, con todo el corazón. Porque Él merece la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Dónde está un verdadero pentecostal? De la cabeza a los pies. David, cuando entró en Jerusalén con el arca del pacto, entró con algo especial, hermano. Gloria al Señor Jesús, amén. Dios le bendiga, cada uno tome asiento. ¿Seguro? ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Todos son mis amigos, ¿sí o no? ¿Cuántos me aman? Solamente dos me aman. Dios ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo los amo a todos en el nombre de Jesús. Póngase de pie un momento. Vamos a comenzar en esta hermosa mañana, en esta poderosa escuela dominical, donde están en ayuno, ¿sí o no? Están en propósito. Hay un propósito por el cual hoy están ayunando. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero que abramos la palabra del Señor allá en el libro de San Juan, el capítulo 12, el versículo 20 al 24. Cuando todos tengan la escritura, me confirman con un amén. San Juan, capítulo 12, el versículo 20 al 24. Amén. ¿Estamos allí? Y leemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Había cierto griego entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron ¿a quién? A Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver ¿a quién? A Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron ¿a quién? A Jesús. Y el versículo 24 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto. Amén. Gloria al Señor. Dígale al que está a su lado. Dígale así, dígale mirándole, dígale: tienes que morir para que puedas crecer. Oye, qué dura es la palabra del Señor, hermano. Tienes que morir para que puedas crecer y llevar fruto. Amén. Tome asiento dando gloria a Dios. Una palabra donde el Señor nos narra la palabra del Señor. Allí dice que ciertas personas, ciertos griegos, querían hablar con Jesús, pero estaban en la fiesta. La Biblia dice que estaban adorando en la fiesta. Habían subido a adorar. Estos pues se acercaron a estos dos varones de Dios, Felipe de Galilea y Andrés, y ellos se acercaron al Señor Jesucristo. Amén. Y qué bueno es acercarse al Señor. ¿Cuántos se han acercado al Señor Jesús? Pero para acercarse a Dios, hermano, hay que ir con un corazón contrito y humillado. Amén.
Esta palabra nos narra, hermano, algo muy importante donde la cual nosotros tenemos que saber identificar lo que Dios quiere con nosotros. Había un propósito en la cual ellos querían saber del Señor. Amén. Y esto me llama la atención porque dice la palabra de Dios que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Amén. Y yo meditando, estaba sentado en frente de mi casa y recordando que yo había metido una semilla de un árbol que se llama en mi pueblo guampán o pan de año, como le dicen muchos por ahí. Y yo dije, esa semilla ya se tuvo que haber muerto porque tiene mucho rato allí. Pero luego mirando estaba brotando como especie de un pollito allí, verdecito, y yo dije, todavía está vivo. Pero esa semilla tuvo que haber muerto para que pudiera retoñar. Y me llamó la atención de lo que dice la palabra del Señor, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, amén, no lleva fruto. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que muchas veces nosotros tenemos que saber identificar lo que Dios quiere para nuestra vida. Él tiene un propósito para nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Podemos ver un árbol para que pueda desarrollarse y crecer, tiene que pasar por el proceso de morir primero. Hay un tiempo donde el árbol comienza, hermano, como a botar aquellas hojas tan bonitas que tenía y comienza a secarse. Llega un tiempo donde usted ve un árbol tan bonito, ¿sí o no, hermano? Y al tiempo lo ve que hay sequía y ve el árbol que está empezando a botar su belleza, su esplendor, sus hojas, y empieza a quedar como que si se estuviera secando. Eso quiere decir que ese árbol está muriendo. Amén. Pero muchas personas no entienden que ese árbol está pasando por un proceso donde el cual va a ser de bendición para su vida, porque después del proceso va a ser revestido con hojas nuevas. Amén. Y va a ser más bonito que antes como estaba. Las hojas empiezan, hermano, a caer de aquel árbol y comienza a parecer que el árbol ya está muriendo. Pero ¿sabe qué? Ese árbol se está preparando para una nueva temporada de crecer. Y eso meditaba yo, que nosotros somos como esas plantas o esos árboles, la cual, donde el Señor permite que pasemos por el proceso donde pasamos todos los seres humanos. Y todos vamos a llegar, hermano, a pasar por el proceso hasta llegar al final de la historia, donde cree que estamos muriendo, pero es el principio de la historia de un nuevo creyente. Yo quiero que le diga al que está a su lado, no te preocupe. Posiblemente siente que tus hojas se están cayendo y la gente te ve como que aquel árbol, que sus hojas están cayendo, se está secando, pasando por el proceso. Ve un árbol sin hoja y sin rama y con aquellas ramas secas y dicen, el árbol está perdiendo su belleza, ya la gente no lo mira, no le da admiración. Así mismo somos nosotros en la vida cuando estamos pasando por el proceso. La gente no mira y piensa, es decir, ahí ya no hay posibilidad. Y comienzan a ver derrota en nuestras vidas. Pero lo que ellos no saben, y te traigo buena noticia en esta mañana, ellos están viendo derrota en el proceso, donde parece que ya estamos muriendo, pero donde el hombre está viendo derrota, nuestro gran Dios está viendo victoria en nosotros. Aleluya. Mucha gente no ha entendido que cuando un hombre cae en tierra o viene y se postra en la presencia del Señor, dice, ese está mal, ese ya pecó, ese ya falló. Empiezan a juzgar nuestras vidas, empiezan a juzgar la vida de la persona, pero lo que ellos no entienden, que ese está muriendo
para Él. Aleluya. Dile al que está a su lado, si no mueres, no creces. Tienes que morir, hermano. Hermano Israel, ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Tienes que morir. Hermano Juan, ¿quieres ver la gloria en tu vida? Tienes que morir al mundo. Tienes que morir al yo. Tienes que morir al ego. Tienes que morir a muchas cosas que no le agrada al Señor que están en tu vida. Y ahí es donde comienza la historia de aquel hombre que quiere servir al Señor con todo su corazón. Amén. Nosotros debemos entender que para que vengan cosas nuevas a nuestra vida, tiene que botar las cosas viejas que están en nosotros. Alguien dice amén, pero es así. Queremos ver cosas nuevas en nuestra vida. Eso es como decía mi mamá, hay muchos chécheres aquí en la casa, hay que botarlo para que vengan cosas nuevas. Y mi esposa agarró ese versículo y yo le dije, ya, aguántate, y él va a botar la neverita bien. Pero sí, hermano, si usted no bota esa nevera vieja que usted tiene en su casa, va a morir con esa nevera vieja. Amén, así es. Así es el hombre, hermano, que no quiere botar las cosas que están arraigadas en su vida, que cosas que no le agradan al Señor. Y si no las echa fuera, no, Dios no va a meter cosas nuevas en su vida. Aleluya. El Señor dice en su palabra que Él llega a la casa y barra, adorna y pone bonita la casa. Pero si el hombre no le da permiso de que Dios more en su casa, Él va a dejar esa casa así. Pero va a llegar Satanás y va a entrar y va a hacer desastre en ese lugar. Y va a traer 7 peores que Él para que moren allí. Pero por eso tenemos que botar las cosas viejas. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Tienes que desprenderte de lo viejo para que venga un crecimiento, un avance en tu vida, un resultado. Eso es lo mismo que leímos en Juan capítulo 12, el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Él estaba anunciando que Él tenía que morir para que usted y yo hoy tuviéramos vida y vida en abundancia. Para que la humanidad recibiera vida de Cristo, tuvo que ser crucificado y morir en el madero, tuvo que visitar el sepulcro. Él estaba diciendo, si el grano no cae en tierra y muere, no crece. Tienes que morir. Amén. Y luego crecer y traer fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, la palabra caer es una acción. Esto quiere decir que si nosotros no accionamos y no estamos y tomamos la decisión de que Dios trabaje en nosotros, de que Dios nos quebrante, de que rompa nuestro orgullo, rompa nuestro ego, jamás veremos los frutos que Dios tiene para nosotros. La gente que lleva años en la iglesia, y yo meditaba esto y yo decía, ¿por qué fulanito, por qué perencejo tienen 15, 20 años en la iglesia y siguen siendo lo mismo? No, que cada uno tenemos propósitos, sí, pero Dios nos llamó con un propósito en esta iglesia y es de ganar almas para el Señor. Pero hay gente que tiene 10, 15, 20 años, llegó a la iglesia y se fue a su casa. Ese es el plan de siempre que hay servicio y no hacen la voluntad perfecta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no ha caído en tierra. Y si el grano no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. La palabra del Señor a veces es dura y fuerte, pero hay que atesorarla en el corazón del ser humano. ¿Para qué Dios te llamó en la iglesia, hermano?
No es para estar sentado en una silla, no. Dios te llamó para hacer cosas grandes en esta iglesia y es de ganar almas para el Señor Jesucristo. Pero muchas veces nos ponemos a ver gente sentada en la iglesia y uno se pregunta, ¿qué pasa con el hermano tal? ¿Por qué pasan años en la iglesia? No crece, no se desarrolla, no pasa nada, no hay ministerio, no hay nada. ¿Qué está pasando? Llegan nuevos a la iglesia, empiezan a servir al Señor y lo vemos cantando, lo vemos predicando, y aquellas personas viejas en la iglesia no le vemos fruto. Es que no ha muerto para el Señor. Es que no ha tenido la oportunidad de caer en tierra. Y hay veces cae en tierra y no muere. Por eso lo vemos después fuera de la iglesia, haciendo cosas que no le agrada al Señor. Y decimos, ese no es el hermano fulanito que estaba en la iglesia, duró tantos años y ahora lo vemos en el mundo. Pero la palabra del Señor, hermano, es muy clara para nosotros. Y tenemos que tomarla y atesorarla en nuestro corazón. Amén. ¿Qué está pasando con esas personas? No han decidido morir. Dile al que está a tu lado, tienes que ir al Gólgota, tienes que ir al sepulcro y tienes que pasar por el proceso del dolor, tienes que pasar por el proceso de los látigos, amén, de la burla, tienes que pasar por el proceso del rechazo. Muchos te van a rechazar, muchos se van a burlar de ti. Ay, eres el evangélico, el que se la pasa aplaudiendo y haciendo arepita todos los jueves, martes allá en la iglesia y los sábados y los domingos. No importa, pasa por todo ese proceso. Estás muriendo para el mundo, pero estás viviendo para el Señor Jesucristo, y Dios te va a dar recompensa con frutos. Tienes que pasar por la humillación, hermano. Pero hay veces queremos gloria, queremos estar vivos, queremos vida, queremos que nos halaguen, queremos tantas cosas, queremos estar montados en un púlpito predicando para que otra gente diga, wow, ¿cómo predica el hermano Manuel? No, no me importa que usted diga eso, a mí lo que me importa es morir para este mundo y servir al Señor que me ha llamado. Aleluya. Si no mueres, no creces. Hay que morir, hermano. Hay que sentir que nosotros tenemos que matar esta carne. Aleluya. Y desprendernos de todo lo que no le agrada al Señor para que el Señor haga cosas grandes en nuestra vida. Pero hay veces queremos gloria. Hay veces queremos, hermano, halagos. Wow, hermano Ega, ¿cómo predicas? Y bueno, estaba así y camina después. Tenga cuidado, porque a eso lo mira Dios de lejos. Mas al humilde, Dios lo mira de cerca. Amén. Por eso a veces queremos triunfo, hermano, en nuestra vida. Queremos tantas cosas, pero no queremos pasar por el Calvario. No queremos pasar por el madero. No queremos pasar por la burla, el rechazo, la humillación. Pero queremos, hermano, en nosotros triunfo. Queremos victoria. Aleluya. Hermano, ¿cómo está? En victoria. ¿Ya murió para el Señor? Hermano, ¿cómo te encuentras? En victoria. Pero no ha muerto para el mundo. Sigue todavía en el mundo. Y usted lo ve y dice, en victoria, pero está mal. Y hay gente que sabe que está mal, hermano, y dice, ¿cómo está? Estoy bien. Y caminan así con el pecho erguido. Estoy bien. Estoy en victoria. Gloria al Señor. Pero aquella persona que sabe cómo se trabajan las cosas de Dios, hermano, camina con humildad, con sencillez de corazón. Hermano, ¿cómo está? Excelente, mi hermano. Sirviendo al Señor hasta que el día sea perfecto. Llevando paso, llevando látigo, sabiendo que son cosas que nos duelen, pero nos hace crecer en el Señor Jesucristo.
queremos llegar al Calvario, no queremos ver el madero. Pero el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo tenía una oportunidad de decir: es que yo soy grande, ¿sí o no? Porque Pablo oraba por un enfermo y era sanado. Pablo hacía cosas, hermanos, que muchos no podían hacer. Pero Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él está diciendo: todo lo que yo era murió. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo he desechado por basura, para agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él murió, no queda nada de mí, ahora vive Cristo en mi vida. Quiero decirte algo en esta hermosa mañana: hasta que Cristo no vea reflejado en ti, no te va a soltar, no te va a dejar tranquilo, tranquila, hasta que Él siga viendo que eres sabio en tu propia opinión. Él va a seguir quebrantándote y te pregunte: ¿por qué tanto proceso? Porque estoy en tanto proceso, salgo de uno y entro en otro. Es que Dios quiere que tú entiendas que sin el proceso, y hasta que tú lo reconozcas y caigas en tierra y no puedas decir: Dios está en mi vida, no te va a soltar hasta que no vea reflejado en ti alguien que diga: yo quiero la cruz. Alguien que diga en esta mañana: yo quiero la cruz. Hay gente que quiere la cruz, pero también quiere escenarios, quiere púlpito, quiere gloria. No se consigue esos escenarios y esa gloria con elogio o aplauso. La gloria de Dios. El crecimiento, el triunfo se consigue a través de la cruz. Por eso el Señor dio un mayor ejemplo. Él siempre estuvo trabajando para que esa parte humana, ese yo, muriera. Por eso le decía a los discípulos: el que viene en pos de mí, tome su cruz y sígame. Hay que tomar la cruz del Señor. Queremos vivir un evangelio light. Queremos vivir un evangelio barato. Pero Dios quiere mostrarte la salvación eterna. Dios quiere prepararte. Esto es un ensayo donde estamos aquí esta mañana. Estamos ensayando para lo que viene, porque cuando estemos allá vamos a estar adorando al Señor día y noche, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y esa gloria no es mía, esa gloria es de Él. Y si alguien lo cree en esta mañana, dése el aplauso para Él, que Él lo merece. Él merece la honra, Él merece la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. El apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarsis, estaba a los pies, estaba así cerquita de uno de los mártires llamado Esteban, si no me equivoco, y estaban arrojándole piedra, estaban matando al varón de Dios, y él arrogante allí mirando, aleluya. Pero ¿sabe qué? Esteban ya había muerto para el mundo y decía: Señor, no tomes en cuenta este pecado que están haciendo. Veo los cielos abiertos. ¿Sabe por qué él veía eso? Porque ya no vivía él. Dios estaba en Esteban y decía: veo los
lo rodeó. Y la Biblia dice que cayó ¿en dónde? En tierra. Cuando cayó en tierra reconoció la grandeza del poder de Dios en su vida. Y dijo, ahora sí voy a hacer contigo, Pablo, lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Tienes que morir. Tienes que morir. ¿Quieres fruto? Tienes que morir. ¿Quieres ver almas convertidas? Tienes que morir. ¿Quieres ver a tu familia que lleguen a los pies del Señor? Tienes que morir al ti, al yo, al ego. El apóstol Pablo llegó y cayó en tierra y reconoció la voz de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa dan cosas contra el aguijón. Te voy a enseñar a sufrir lo que es el Evangelio. ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor a Pablo? Tienes que morir, Pablo. Te voy a enseñar a sufrir. Te voy a enseñar los látigos. Te voy a enseñar las burlas. Te voy a enseñar todo eso que no te va a gustar, Pablo. Yo te voy a enseñar que tienes que pasar por el proceso de todo ese calvario que yo pasé para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Y el apóstol Pablo tuvo que ir, después que cayó en tierra, fue llevado, ya no se mandaba solo. Ya no era Pablo que él iba caminando, no, venga. Y lo dejaron en un lugar, ahora espera lo que yo te voy a enviar para que tú puedas levantarte. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor al apóstol Pablo? Pablo, tienes que morir para este mundo, tú tienes que hacer lo que yo digo, no lo que tú dices. Pero ahí vemos, hermanos, en la iglesia que hacemos lo que nosotros decimos y no lo que dice la palabra de Dios. Y no crecer. Y no vemos fruto. Y no vemos que en nosotros hay un cambio. No vemos en nosotros, hermano, esos frutos que el Señor narra en su palabra. Pero yo veo al hermano como que muy raro allí en la iglesia. Muy quieto. Y el apóstol Pablo aprendió a vivir sirviendo al Señor como Dios le había mandado. Amén. Hay que trabajar en esa parte humana. Ese yo no produjera en su ministerio que fracasara en la tierra. Aún el Señor siendo un niño. En Lucas capítulo 2, el versículo 43 al 49, nos narra una historia. Al regresar ellos acababan la fiesta que todo el niño Jesús en Jerusalén, sin que supiese José y su madre. Y pensando que él estaba entre la compañía, anduvieron camino de 3 días, de un día, y le buscaban entre los parientes y no lo consiguieron. Pero como no le hallaron, volvieron ¿a dónde? A Jerusalén a buscarlo. Aconteció que 3 días después le hallaron ¿en dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole, y todos los que le oían. Amén. Todo lo que le oían y se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Amén.
con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué buscáis? ¿No sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Desde que el Señor Jesucristo era un niño, amén, estaba creciendo, estaba muriendo, amén, a su propio yo, a esa carne. Oiga, si usted me pregunta en esta mañana, los que tienen hijos, levanten la mano los que tienen hijos. Si termina el culto y está jugando allá afuera, ¿qué va a hacer el niño? ¿Sale a jugar, sí o no? Él no se va a quedar aquí en la iglesia. Él no fue a jugar, ya la fiesta había terminado. ¿Cuántos niños no iban a la fiesta? Pero el Señor no se fue con los niños a jugar. El Señor se quedó en la casa del Señor, contemplando la palabra del Señor, preguntando, oyendo, y con inteligencia respondía a esos doctores de la ley. Estaba muriendo. Estaba diciéndole a esta carne: hey, tú no mandas, manda el Señor. Por eso el Señor, hermano, nos llena con esa palabra. Pero hay algo muy importante: es que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y ese propósito tiene algo especial para nuestras vidas. Tú tienes que entender, iglesia del Señor, que hay cosas más importantes en tu vida que es tu propósito. No puedes negar el propósito de Dios, pero muchas veces queremos carros lujosos, queremos casas, queremos buenos vestidos y decimos: hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo que comprarme el mejor flu porque viene la conferencia. Hoy no voy a la iglesia porque tengo que arreglar el carro. No, Dios te llamó con un propósito primero. Dios te llamó para cosas grandes, aleluya. Muchas veces vas a decir: Señor, no puedo, pero Jesús te dice: hasta que no lo haga, no verás el crecimiento en tu vida. Hay personas que están luchando con el mismo propósito de Dios, que hace tiempo que te está diciendo: suelta, renuncia, abandona, da el paso. Estás batallando con tu propio yo y con Dios mismo. Y Dios te viene a confirmarte en esta mañana y a decirte: no sigas luchando conmigo, porque quiero prepararte para algo grande. Pero tienes que tomar la decisión hoy, no mañana, hoy. Que el grano caiga en la tierra. Jesús era humano en la carne y tuvo que sujetarse a los deseos de la carne. Si había un plan macabro, que era el plan de Satanás, amén, él sabía, Satanás conocía, pero lo que él no sabía es que en esa carne estaba habitando el Dios Todopoderoso, aleluya. Por eso en Mateo capítulo 4, desde el versículo 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Pero el Señor, muy tranquilo, le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Satanás dijo: ya le voy a caer por otro lado. Le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tus pies no tropiecen en piedra. Jesús le dijo: escrito también está: no tentarás al Señor
Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mira dónde lo lleva. Mostrarle la gloria, los reinos. Y le dijo: todo te daré si postrándote me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le estaba diciendo: Satanás, acuérdate que tengo 40 días, día y noche ayunando aquí, diciéndole a esta carne: tienes que morir para que el Señor viva en mí. Tienes que morir, carne. Tú no te vas a hacer lo que tú quieres. Tienes que morir. Aleluya. Yo no sé quién está en propósito hoy. Denles aplauso al Señor. El que está en propósito hoy está diciéndole a la carne: tienes que sujetarte. Amén. Tienes que morir porque Dios tiene que crecer en mí. Amén. Dios tiene que ser reflejado en mi vida. Dios se tiene que reflejar en la vida de alguien. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se van a convertir los que te conocen si todavía sigues siendo el mismo? ¿Tú eres cristiano? Siempre lo he conocido así. Pero cuando diga el hermano Israel, ese es un hombre de Dios. Cuidado. No se metan con él. Porque no vas a pelear con él, vas a pelear con Dios. Y lo que ellos no saben es que el hombre no va a pelear. Porque ya el yo de él murió. El viejo hombre murió. Ahora vive Cristo en él. Y el que pelea es el Señor. Amén. Jesús estaba diciendo a Satanás: yo sé quién soy. No es momento de mostrar mi poder, pero esta carne tiene que morir primero, porque tengo que cumplir el propósito por el cual estoy en este lugar. Amén. Ese propósito era de salvar a toda la raza humana, para que usted y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Amén. Él no venía a buscar fama. Yo no vine a buscar poder. Yo no vine a buscar cargos. Hay muchos que llegan a la iglesia: ay, quiero ser el tesorero, quiero ser el no sé qué, quiero ser el evangelista, pero no quieren morir a su propio yo. Quieren estar detrás de este púlpito, es bonito estar aquí, pero hay que morir al propio yo. Por eso el evangelio es sufrido. Es benigno. Amén. No es cualquiera que sale al ministerio. Gracias a Dios por el hijo del pastor Darren, que ha tomado la mejor decisión, el llamado del Señor. Hermana, no va a ser fácil, yo voy a llorar mucho. Va a haber noches que usted va a decir: Dios mío, ¿por qué me metí en esto? Pero después de eso viene la recompensa de Dios. Vienen los frutos de Dios. Jesús quería mostrarle al mundo que tenía que morir a esa carne para que pudiera crecer. Muchas veces, hermanos, no morimos al Señor y seguimos en la iglesia trabajando, seguimos así, y eso nos va llevando a la tumba. Esa parte donde tú te quieres ver, hermano, derrotado, porque estás tú, hermano, allí siendo gobernado por Dios, y dice: yo creo que estoy derrotado. No, yo creo que ya no puedo más. No, es que Dios te está dando la fuerza.
es que Dios te está quitando lo que no le agrada a Él. Eso que no te deja avanzar, eso que no te deja hacer las cosas bien, es que Dios lo está quitando. ¿Por qué pasan por tantos procesos? Yo he visto hermanos que han pasado tantos años por procesos. Y lo sigues viendo y están pasando por procesos. Pero hoy Dios te viene a decir estas palabras. Ya es tiempo que tú sueltes para que yo crezca en ti. Ya es tiempo que tú abandones eso para que yo haga una obra perfecta en ti. Amén. El apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo: ten cuidado de los hermanos. No, ¿verdad? De ti mismo. Satanás trató de utilizar el yo de Jesús, así que él va a tratar de utilizar el yo tuyo, el ego. Pero hoy en día los cristianos son muy sensibles. Ay, que el hermano Ega me miró feo en la iglesia, no voy más al culto. ¿Has muerto a tu propio yo? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay veces, hermano, hay alguien que no te saludó en la iglesia y dice: ese hermano, ahí no hay amor. En esa iglesia ahí no hay nada. Ah, porque el hermano Ega me pasó por un lado, no me saludó. Cuando pase eso, vayan del hermano Ega y lo abrace y le dice: hermano mío, dejamos en el amor de Cristo, lo abraza. Ese hermano va a decir: ¿qué está pasando con mi hermano? De que ya tú moriste para el mundo, ya vive Jesucristo en ti. ¡Ámalo! Eso es crecer en el Señor. No deje que Satanás gobierne tu vida. Yo no puedo estar pasando por esto. No es posible que yo esté viviendo así, pasar por tanto proceso. Ve que todo se trata de ti. Es que yo no puedo. Es que yo no puedo. Todo es yo. Es que yo no puedo estar pasando por el proceso. Es que yo no puedo sufrir tanto. Es que yo no puedo tener dinero para poder sustentarme. No, es que todo se trata de ti. Pero cuando dice: es que Dios está preparando mi vida, es que Dios está haciendo algo, es que Dios está tratando con mi corazón, es que Dios quiere hacer cosas buenas conmigo, tú le estás dando el lugar a Dios y se van a abrir las puertas que tú tienes cerradas. Amén. Por eso cuando el Señor muere a esas cosas, Él es Dios. Él no tenía pecado. ¿Sí o no? No tenía mancha, ni tacha, ni arruga. Fue llevado al madero injustamente, pero ¿por qué? Por nosotros. Uno en la cruz le dijo: pero si eres el Hijo de Dios, sálvate y nos salvas a nosotros. Pero el otro le dijo: Señor, le dijo a aquel hombre, le dijo: ¿aún no temes a Dios estando en la condenación? Nosotros merecemos esto, pero Él no. Él no ha hecho nada, Él es santo. Pero dijo: voy a morir al yo. Y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Le dio el paso al Señor. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Hay una oportunidad en esta mañana de presentarte delante del Señor. El apóstol Pedro era un hombre de Burgo, un hombre que era conocido por tosco, era un hombre altanero. Él no meditaba para actuar, para avanzar. Y me llama la atención que cuando el Señor lo llamó, él le pasó por un lado y le dio, y Pedro le siguió, dejó todo lo terrenal visible, pero no había dejado todo. Mas sin embargo, Pedro
Cuando el Señor lo van a buscar, ¿sí o no? Que venían los guardias a buscar al Señor para llevárselo. Uno de los guardias se acercó y Pedro, ¿qué hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja. Porque el Señor le dijo a Pedro: Pedro, así no es. Así no se trata, todavía no has muerto a tu propio yo. Todavía estás ahí incluido y no puedo crecer en ti. Yo, Señor, yo, porque ahí vemos que yo soy el mejor, el yo. Pero llegó un momento donde Pedro, el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, yo te amo. Apacienta mi cordero. La segunda vez le dice el Señor: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Pero al llegar la tercera vez, le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Cayó en tierra Pedro y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Sabía que todavía Pedro no había muerto. Antes que el gallo cante, tú me negarás. Yo, otra vez yo te voy a negar, Señor. Yo voy a donde tú vayas. Cuando llegó la noche, este no es el que hasta habla igualito. Y empezó a hablar cosas que no, para que dijeran que no era, ya lo estaba negando. Y se metió en otro lado. Pero este no es el mismo que andaba con Jesús. Yo no soy yo. Otra vez yo. Tienes que morir al yo. Tienes que morir a eso, hermano, porque no te va a dejar crecer en la iglesia. Muchas veces llegamos a la iglesia, hermano, y no le hablamos a un hermano. Pero cuando Pedro entendió y murió a ese yo, amén. Yo quiero que la iglesia se ponga de pie, hermano. Cuando Pedro entiende morir al yo, a ese viejo hombre, Pedro hace la voluntad de Dios y Dios le dice: esperad en el aposento alto y seréis revestidos con el poder de lo alto. Y cuando estaban allá en el aposento alto, dice: de repente vino un viento recio y empezó a soplar y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Sí o no? Y Pedro, lleno de ese poder, lleno no del yo, lleno de Jesucristo, empezó a entender el propósito de Dios. Y dijeron unos: estos no son esto y lo otro, hablan en nuestras propias lenguas, nuestro idioma, y están llenos de monstruos. Y Pedro se levantó y dijo: ya no, ¿qué te pasa? Eso no es así. No, Pedro se levantó y dijo: no es como vosotros decís. Wow, ya no era Pedro hablando del viejo hombre. Es por lo escrito por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré yo de mi espíritu sobre toda carne. Entonces estaba hablando diferente. ¡Wow! ¿Y sabe qué sucede cuando hablas diferente? Hablas como Dios. Las cosas cambian. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya murió el Pedro, ya murió el yo de Pedro. Y la Biblia dice que cuando la sombra de Pedro pasaba, sanaba a los enfermos.
modo va a morir, pero no te quedes allá. El Señor conoce tu corazón mejor que nadie. ¿Quién esconde el consejo del Señor? ¿Quién? ¿Quién dice yo? No, Dios lo conoce todo. Hoy hay una oportunidad para entregar tu vida al Señor y servir al Señor como Él se lo merece. Ya basta de ser el mismo de siempre. Ya basta de ser la misma persona que has vivido siendo todos estos años. Es tiempo de humillarte en la presencia del Señor. Si el grano no cae en tierra y muere, si el grano no cae en tierra, hermano, y muere, y no muere, no lleva fruto. Vamos a ver siempre al mismo hermano. Vamos a ver siempre la misma hermana de siempre. Tienes que morir a tu yo. Cierra tus ojos en este momento. ¿Cuántas veces estás luchando con algo que no te deja avanzar? Y luchas y quieres decir, yo quiero vencerte. No puedes. Y no puedes hacerlo. ¿Cuántas veces el orgullo no te deja crecer? ¿Cuántas veces, hermano, has sentido que ya no puedes más? Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Hay una oportunidad en esa mañana. La tierra está abonada. La tierra está mojada. Solo falta caer el grano en tierra. Alguien tiene que caer en esa mañana en las manos del Señor pidiendo misericordia de Dios. El Señor tuvo que morir en la cruz del Calvario. El Señor tuvo que abrir sus manos en el madero sin haber hecho nada. ¿Sabes qué? Tienes que tomar la decisión hoy. Tiene que haber un cambio en tu vida hoy. Que cuando mañana te veamos y digamos, ¡ay, este no era el hermano que estaba haciendo esto y ahora míralo! Está sirviendo a Dios con todo su corazón. Tiene que haber una transformación desde la cabeza a los pies. Dios tiene que ver en ti el reflejo. Dios tiene que ver cosas grandes en tu vida. Hay alguien que quiere venir